Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Los frutos del Espíritu Santo, la fe, cuarta y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. La fe es escudo a la mente para vencer la tentación. Escúchalo bien y recíbelo por gracia en este día. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 6, del verso 16 al 18. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Escúchalo, por favor, apréndelo y vívelo en el Señor. Está diciendo el Señor que sobre todo tomemos el escudo de la fe. Escúchalo bien, la fe en nuestra mente es una protección. ¿Por qué? Porque con ella podemos apagar los dardos del maligno, o sea, esos pensamientos que obran tentación. Y sigue diciendo la palabra, y tomad la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Dice, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en ella, en el Espíritu, velando con perseverancia. Mira, entonces, ¿qué nos está recomendando Dios aquí? Que velemos por la palabra que nos ha hablado, que es por toda justicia y verdad, sobre nuestros corazones. Y que a través de la fe y por la espada del Espíritu, perseveremos en ese camino de bien que Dios nos ha trazado en Cristo. Escúchalo bien. Es responsabilidad tuya que estés atento a las inclinaciones de tu mente y de tu corazón. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, dice aquí el Señor, porque la palabra de Dios es viva, o sea, es Dios mismo, es el verbo, y el verbo y Dios son una sola persona. Dice, y es eficaz. Eficaz es que la palabra de Dios puede contra todo, no hay poder que se le iguale a ella. Dice que esa palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando tú le abres el corazón, dice, penetra hasta el alma y el espíritu. Y esa palabra que es por toda justicia y verdad, discierne tus pensamientos y las malas intenciones que haya en tu corazón. Escúchalo, por favor. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, dice aquí estos versos que aunque andamos en la carne,
Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha bien, porque es que el pecado muchas veces se constituye en fortalezas. Dice la palabra que Satanás, el pecado, está en nuestras vidas por toda potestad, por todo gobierno. Escúchalo bien. Entonces, esas armas que nos da Dios a través de su palabra, por estos frutos del Espíritu Santo, por la fe, por la paciencia, todo eso, dice, son fortalezas en Dios, son poderosas en Dios para la destrucción de nuestras fortalezas en la carne. Esa palabra de Dios nos permite derribar argumentos de la carne. Escúchale bien, esas justificaciones que a veces nos da la carne. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, cuando hay altivez en el hombre, cuando tiene conocimiento de los juicios de Dios y a través del Espíritu, en entendimiento y en conciencia, prefieren hacer lo malo. Escúchalo bien. Dice, nos permite esa palabra llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una vez tú conoces los mandamientos del Señor, esa palabra por ese mandamiento y por obediencia a Dios te permite cautivar la tentación e ir en obediencia a Dios. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mira, tú mismo eres responsable de cuidar tu corazón por las tentaciones que haya en él y por las malas intenciones. Escúchalo bien. El Señor, ¿qué arma nos da contra las tentaciones y las malas intenciones? Dice, firmes en la fe, en las recomendaciones de Dios, en los consejos de Dios, y nos manda a ser esforzados. Mira, no es cuestión de ser débiles y cobardes, no, tenemos que ser esforzados y valientes en el Señor. La fe es esperanza viva de salvación a la condenación del infierno. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, la palabra está diciendo aquí que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y que hace sus mandamientos, sus consejos, su dirección, dice, no nos vamos a perder del buen camino. Ese camino que nos hace participantes del reino de Dios y que nos lleva a su presencia. Ese camino que a la larga nos va a dar vida eterna. Escúchalo y apréndelo, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira lo que dice este verso. Dice, el que oye mi palabra, tú y yo, y le cree a Dios, que fue el que envió a nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra para salvación de nosotros, dice, tiene vida eterna. Mira, el crédito a la palabra de Dios y la fe en ella nos da vida eterna. Y dice el Señor, no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra de Dios es por toda rectitud y justicia. Y allí la importancia que la obremos. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Mira qué gracia tan poderosa la que nos da el Señor en este día.
Está diciendo para ti, para mí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que están obrando la palabra. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Escúchalo bien. Por eso dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andamos conforme a la palabra viva de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Importantísimo. Mira, dice el Señor que nosotros, incluyéndote a ti y a mí, no somos de los que retroceden para perdición. Mira, en este momento, mira hacia el mundo. Mira cuántos cristianos no se devolvieron al mundo porque no soportaron la disciplina del Señor, porque dudaron, porque tuvieron incredulidad, y eso hizo que retrocedieran del camino que es Cristo. Y dice el Señor que ese retroceso es para perdición. Se perdieron de una vida eterna, se perdieron de la herencia del reino, se perdieron de las bendiciones, del bien, de la paz, del gozo que el Señor nos quiere dar. Escúchalo bien, porque es muy importante. Retroceder del camino es ampararse otra vez en el diablo. Y debes de recibir hoy que el diablo vino a hurtar tu bien, a hurtar tu vida, a acabarte, a matarte y a destruirte. Mira, entonces nosotros tenemos que ser de los que perseveramos en la palabra para salvación de nuestras almas. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Mira, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la fe que Dios ha obrado en nosotros a través de Cristo? Y que caminando en Él nos hace consumadores en ella. ¿Cuál es? Dice, la salvación de nuestras almas. Escúchalo bien. Tu alma cuenta para Dios. Tu alma es muy importante para Dios. Dios quiere que tu alma y tu espíritu permanezcan con Él en la eternidad de su reino y en la perpetuidad de su gloria. Deseo que lo estés entendiendo bien y que asimismo apliques tu vida a la palabra del Señor. Amén, amén y amén.